Ok, vamos a hacer un repasito de funciones. Primero vamos a ver si nos acordamos qué es una función. ¿Sí? Recuerden, una función es una relación que cumple dos condiciones, la existencia y la unicidad. En años anteriores veíamos el diagrama de Venn, donde teníamos un conjunto de partida y un conjunto de llegada, donde asignábamos valores y esa función o esa relación nos daba dónde tenía que llegar. ¿Sí? También estaba por comprensión y por extensión. La extensión era detallar los pares ordenados y por comprensión decir de qué se trata. En este caso el doble de los números naturales menor que 6. Pero tienen que acordarte que a partir de ahí hacíamos una relación y esa relación cumple las dos propiedades. Deben existir para todos estos valores alguna imagen y esa imagen debe ser única. La función básica es la función constante, que tiene la forma I igual a b, donde b es un número. Por ejemplo, I igual a 2, I igual a 500, igual a menos 25. El dominio de estas funciones siempre es real y la imagen es b. En el ejemplo tenemos graficado I igual a 2 y fíjense que para cualquier valor de la recta R siempre va a ser 2. La otra forma es una función lineal que tiene esta forma general, cuyo dominio es real, la imagen es real y esto se cumple para todas las funciones lineales. A se llamaba pendiente, si A era positivo entonces la función era creciente, si A es negativo la función era decreciente, si A es 0 estás en la función constante y si B, digamos B es la ordenada al origen que es la intersección con el eje de las I's. Recuerda entonces que el dominio es R y la imagen es R. Tengo un ejemplo de una función lineal. El dominio es real, la imagen es real. Esta es la gráfica. Es una función decreciente, corta al eje de las Y en 4. Tiene pendiente menos 1. La ordenada al origen es 4. Y su dominio imagen, recuerden que es R. ¿Sí? La función cuadrática es un poquito más amplia, tiene esta forma general, ax cuadrado más bx más c. Y pasaba que si este número que acompaña a x al cuadrado es mayor que 0, entonces las ramas de la parábola van hacia arriba, esta forma. Y si es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo, ¿sí? Esta forma. El dominio de las funciones cuadráticas es siempre R. Pero la imagen va a depender de dónde está ubicado el vértice y hacia dónde van las ramas. Con estos puntos puedo graficar. Recuerda, eje de simetría que se hallaba con esta ecuación, menos b sobre 2a, es un número. El vértice, que es ese número reemplazado en f de x, calculo el valor de y tengo una coordenada del vértice, ¿sí? La ordenada al origen, que es el valor de c, y las raíces. Bueno, ¿qué eran las raíces? Las raíces son las intersecciones de la gráfica con el eje de las x. Se calculan igualando la función a 0 y resolviendo la fórmula de Bhaskara, en general, ¿no? Cuando está completo. Esta es la forma de Bhaskara y los valores que me da la fórmula esta, es decir, 1 y 2, ¿sí? x1 y x2 son las intersecciones con el eje de las x. No te asustes, es simplemente con estos dos valores, ¿sí? A veces puede haber 2. Puede haber 1 si la parábola está por encima así y toca en un solo punto o no hay raíces. Si tengo los valores de A y B, C, puedo hacer una reconstrucción de la función o si tengo la función extraer los valores de A y A, B y C. Con esos valores, igualando la función a 0 y reemplazando en la ecuación de Bhaskara, haciendo todos los reemplazos y cuentitas, puedo encontrar entonces los valores estos.
¿sí? Menos 3,56 en este caso para A y 0,56 que es la intersección o las intersecciones con el eje de las X o raíces de la parábola. Bueno, hasta aquí el pequeño repaso. Ahora sí vamos a las gráficas, ¿sí? Bien, para las gráficas tengo preparado funciones lineales, 3 funciones lineales, y fíjense que yo la ecuación la igualé a 0. Esto se hace para calcular la raíz, es decir, la intersección con el eje de las X. Y aquí tengo la intersección con el eje de las Y. Así que, fíjense, esta vez simplemente paso restando, X igual a menos 5. Así que esto va a tocar acá en menos 5 y además va a pasar por 5. Cuando la grafico, fíjense que me da, ¿sí? Ahí les muestro, menos 5, 5. Es una función decreciente, perdón, creciente, ¿sí? Bien. Otro ejemplo es una función decreciente que corta en 4. Esperen que borre esto, ahí está. Lo mismo, ¿sí? Igualo la ecuación a 0 y despejo el valor de x, que bueno, acá lo paso esto sumando por ahí, 4 me da, ¿sí? O sea que va a cortar en 4. Y además va a pasar por 4 positivos, así que toca este valor y este valor. Fíjense cuando grafico que es una función decreciente, ¿sí? Que corta en 4 y además su raíz es 4. Por ahora no es nada complicado. Esta parece un poquito más extraña nada más. Lo que cambia es la pendiente, ¿sí? Lo mismo tengo que despejar el valor de x de la ecuación igualada a 0, ¿sí? Esto va a pasar dividiendo acá. Ay. Bueno, 3 lo pasa acá multiplicando, el 2 dividiendo, y bueno, hago la cuentita acá. Esto da 1,5, ¿sí? Bien, entonces miro la ecuación, esto va a pasar por menos 1, va a ser creciente y tiene una inclinación de 2 tercios, ¿sí? Así que va a pasar así, va a ser creciente. ¿Dónde va a cortar? En 1,5, ¿sí? Grafico. Bien, y ahí les muestro, ¿sí? Corta en menos 1 y en 1,5. Bien. Y ahora tenemos las funciones cuadráticas. A ver, que estaban por acá abajo. A estas no le calculé las raíces. No calculé sus raíces. Tengo 4 para graficar. Hice más o menos algunas que pueden aparecer para graficar, ¿sí? Una sencilla es x cuadrado más 3. Recuerden, ahora estamos en cuadráticas, entonces ya la forma va a cambiar, ¿sí? Ahora va a ser una parábola, su forma. Que sonríe o está triste, ¿sí? No aparece inclinada ni nada por el estilo. Bien, esta dice que pasa por más 3 aquí y además sus ramas están hacia arriba, ¿sí? Así que tendría que hacer una cosa así, más o menos, ¿sí? Miren, grafico y ahí está. Ahí. Esto no tiene raíces. Fíjense que no corta el eje de las X. No la tiene, no hay que calcularlas, ¿sí? Solamente, bueno, grafican y con tabla de valores si quieren, ¿sí? Ponen valores en X y valores en Y, o sea, obtienen valores en Y y van punto por punto. La que sigue es una función también cuadrática, ¿sí? Es decir, la gráfica es una parábola que están 2, ¿sí? Y además es decreciente.
Si yo quiero graficar sería más o menos así. ¿Está bien? Pero no sé cómo. Así que lo que tengo que hacer es tabla de valores y poner algunos puntos. Pero lo más importante es que acá también puedo despejar el valor de x igual a 0, saco el valor y me va a dar los dos valores que tenemos de intersección, ¿sí? Entonces ahora grafico y fíjense que ahí están lo que yo le digo, 2 es esto, las ramas hacia abajo y las intersecciones las encuentro igualando esto a 0 y despejando el valor de x, ¿sí? Me van a dar más o menos 1,40 y algo, ¿sí? Menos y más, ¿está? Bien, lo último. Tengo esta función, no se quiere venir, ahí está. Estas dos funciones, esta la corro un poquito así, se concentran acá. Bien, tenemos, fíjense, esto no tiene ahora un valor, no me dice qué ordenada tiene. O sea que yo acá puedo suponer que hay un 0, ¿sí? Puedo decir acá es más 0. Entonces corta en 0, ¿sí? Bien, lo que me dice este número, este valor que está acompañado con X nada más, es que me corre, me desplaza de alguna manera la gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿sí? Hago tabla de valores y me fijo. Para graficar, fíjense que esta está desplazada. Eje de simetría, que está por acá, está desplazado. Corta en 0, como habíamos dicho, pero el vértice hay que hallarlo, ¿sí? Como hallo el vértice, menos b sobre 2 por a me da el valor de x, y ese x lo reemplazo en la fórmula y me va a dar 4, ¿sí? Ahí está el punto ese. Ese punto corresponde entonces a menos 2, 4, que es el vértice, y ahí están las dos raíces que se obtienen igualando a 0 con la fórmula de Bhaskara. Me van a dar estos dos valores, ¿sí? Y vamos a la última. Acá creo que tengo que borrar punto por punto, ¿sí? Bien, me quedo ahí. Bien. Traigo por último esta ecuación, esta está completísima, va a pasar por 1, ¿sí? Ahí se ve, va a pasar por 1, sus ramas están hacia arriba, porque acá hay un más, así que va a ser esto, y además está corrida, ¿sí? O hacia la derecha o hacia la izquierda, eso lo van a tener que hacer ustedes. Puede ser así, ¿sí? En general no coincide con el signo, ¿sí? Bien. Bueno, veamos a ver de qué se trata. Ahí está. Entonces, fíjense, voy a acercar esto, ahí sí lo ven. En 1 corta, esa es ordenada al origen, ¿sí? Corta al eje Y. Y las raíces las voy a encontrar con la fórmula de Bhaskara. A es 1, B es menos 3, C es 1. Háganlo y les va a dar, ¿sí? Y eje de simetría, entonces, tengo que reemplazar menos B, o sea, menos 3 sobre 2 por 1, ¿sí? Y ahí me va a dar el valor del eje de simetría, y el vértice, acuérdense que es reemplazar el valor en la función nada más, ¿sí? Bueno, espero que hayan comprendido y que sigan con el práctico. Cualquier duda me consultan.